En el noticiario de hoy te contamos que Twitter podría estar desarrollando su propia wallet que permitirá hacer depósitos y retiros de criptomonedas en la propia plataforma. También te informamos que el 10% de las mujeres eligen las criptomonedas como su primera inversión. Los NFTs de Reddit podrían ser el impulso que necesita la industria. El suministro de ETH está disminuyendo tras The Merge tal y como estaba previsto. ¿Podría el nombramiento del nuevo Prime, Rishi Sunak, ser beneficioso para las criptomonedas? Recuerda apoyarnos con un like y si quieres estar informado de las noticias cripto más importantes, suscríbete y dale a la campanita. ¡Bienvenidos! Durante los últimos meses, Twitter está siendo el centro de atención de los medios, primero por la oferta de compra que realizó Elon Musk y que luego pareció truncarse, más tarde por los rumores de que el multimillonario podría realizar un recorte de la plantilla de hasta el 75% y también por el anuncio de Jack Dorsey, antiguo CEO de Twitter, de que estaba a punto de lanzar su propia red social descentralizada Blue Sky Social. Ahora Jane Manchun Wong, una popular bloguera de tecnología conocida por aplicar técnicas de ingeniería invertida para encontrar nuevos desarrollos en los códigos de las aplicaciones más famosas, ha encontrado lo que podría ser el código de una wallet Web3 nativa en esta red social. El descubrimiento de Manchun Wong apunta a una billetera digital que permitirá a los usuarios depositar y retirar criptomonedas de forma nativa en Twitter. Como ya sabemos, Twitter es una de las redes sociales que más rápido se han integrado en la Web3. El año pasado implementó la funcionalidad Tip Jar que permitía a los usuarios dar propinas a los creadores utilizando Bitcoin. Más tarde se implementó el uso de NFTs en las imágenes de perfil de usuario. Si la wallet descubierta por la bloguera se hace realidad, Twitter podría dar el primer paso para convertirse en una plataforma Web3. ¿Crees que es una buena noticia que Twitter implemente una billetera Web3? ¿O crees que dejar tus criptomonedas en una plataforma centralizada podría ser peligroso? Coméntanos qué opinas de este tema aquí abajo en el cajón de los comentarios. Seguimos el noticiario con una encuesta realizada por la empresa de criptomonedas BlockFi que demuestra que las mujeres de la generación Z y millennials apuestan por invertir su dinero en criptomonedas y creen que es una gran opción a largo plazo. La encuesta de BlockFi se centra en estudiar los patrones de inversión de las mujeres y los resultados señalan que una de cada 10 mujeres estadounidenses eligen las criptomonedas como su primera opción a la hora de invertir. Estos resultados se suman a una investigación anterior llamada Real Talk Women Xcrypt 2.0 que demostró que el 33% de las mujeres que habían comenzado a invertir habían elegido las criptomonedas como su primera opción. Los datos de BlockFi señalan que el 10% ha invertido en criptomonedas, mientras que el 33% ha invertido en fondos de pensión como producto de acceso a la inversión. Entre las criptomonedas favoritas de las mujeres que han invertido, destaca Bitcoin con un 71%, Dogecoin con un 42% y finalmente Ethereum con solo el 18%. Para Flori Market, directora y fundadora de BlockFi, los datos de esta encuesta muestran que muchas mujeres están cambiando sus hábitos de inversión, alejándose de los tradicionales productos más conservadores y apostando por productos arriesgados como las criptomonedas. No solo las mujeres jóvenes y nativas digitales invierten en cripto, sino que también las mujeres de generaciones mayores están adoptando las criptomonedas como forma de inversión. En julio de 2022, Reddit lanzó un marketplace NFT propio dentro de su propia plataforma, junto con una colección de 40.000 avatares en forma de tokens no fungibles. Según Palibat, director de productos de la red, desde su lanzamiento los usuarios de Reddit han apostado por los NFTs de la plataforma. El precio individual de estos coleccionables se ha disparado y algunos de los ejemplares más raros tienen precios que superan los 100 ETHs en los mercados secundarios. El subreddit Collectible Avatars, dedicado a la colección, es uno de los más seguidos de la plataforma. De hecho, su actividad ha crecido tanto que los moderadores han tenido que recordar a los usuarios que no deben apostar su dinero en NFTs y que no gasten más del dinero que puedan permitirse perder. Por otra parte, se han creado muchos hilos en la plataforma y otras redes sociales como Twitter alabando los NFTs de Reddit y la forma en la que se implementaron. De hecho, una de las explicaciones del éxito de esta colección es justamente su implementación. El equipo de la plataforma utilizó un enfoque no cripto, facilitando el proceso a los novatos que no están familiarizados con los NFTs. Otro factor que explica el éxito
fue su precio de salida, ya que todos los NFTs tenían precios de entre 9 y 99 dólares. Finalmente, no queremos pasar a la siguiente noticia sin señalar que el éxito de los NFTs de Reddit puede ser muy beneficioso para Polygon, ya que la colección se ha creado sobre esta blockchain, lo que puede favorecer el desarrollo de la misma. El último informe de Bitfinex señala que los datos en la cadena principal de Ethereum demuestran que poco más de un mes después de The Merge ya se está quemando más ETH del que se produce. Según estos datos, el suministro de ETH se ha reducido a 120.522 ETH. Con el promedio de fees entre los 20 y 30 Wei, el informe considera que de ahora en adelante se quemará más Ether del que se emite, haciendo que el suministro disminuya, pudiendo beneficiar a Ethereum ya que se volverá más escaso. El informe también vaticina un periodo de volatilidad para Bitcoin debido al aumento de la dificultad de minado. El 17 de octubre la dificultad de minería alcanzó un máximo histórico de 35,6 billones de hashes. Este aumento, que es bueno para la seguridad de la red, podría ser perjudicial para los mineros, especialmente para los grupos más pequeños que se verían obligados a capitular debido a la dificultad de minado de un bloque. La llegada de Rishi Sunak como primer ministro de Reino Unido podría resultar beneficioso para las criptomonedas. Durante su gestión como canciller de Hacienda británico, Sunak se mostró a favor de los criptoactivos, apoyando el desarrollo de esta industria con una serie de proyectos que prometían hacer del país un centro tecnológico de referencia mundial. En abril de este año, Sunak había propuesto regular las criptomonedas en el Reino Unido para estimular su desarrollo y crecimiento. Sunak presentó una propuesta regulatoria para legalizar las stablecoins como medios de pago en el país. Incluso ese mismo mes ordenó a la Casa Real de la Moneda Británica acuñar un token NFT como parte de su estrategia para integrar las nuevas tecnologías y avanzar en su innovación. Sunak podría utilizar las criptomonedas y la blockchain como herramienta para recuperar la estabilidad económica y monetaria perdida durante el breve mandato de Liz Truss. De hecho, en el pasado ya señaló que la regulación de las criptomonedas podría contribuir a la estabilidad económica del Reino Unido. En abril, cuando compartió sus ambiciones para impulsar el desarrollo de la industria cripto, Sunak afirmó que las stablecoins o las monedas estables podrían ayudar al país a construir un sistema de pago más rápido y eficiente. Asimismo, manifestó que las criptomonedas podrían atraer nuevo capital y acelerar la creación de nuevos empleos, ayudando a la economía a expandirse de nuevo. Ahora solo queda por ver si Sunak está dispuesto a contribuir con sus planes para hacer de Reino Unido un centro de innovación global para las criptomonedas. Y si has llegado hasta el final de este vídeo, te invitamos a suscribirte en este botón para seguir informado de toda la actualidad cripto. Aquí te dejamos un vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, mañana volvemos con más noticias. ¡Adiós!